Muy buenas tardes. Buenas tardes a las personas que nos acompañáis aquí hoy en la Escuela de Artes de San Eloy de la ciudad de Salamanca, a todas las personas que estáis asomadas a esa ventana y a las que en cualquier momento, cuando queráis en adelante, os asoméis al canal del Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León y queréis disfrutar de esta conversación con Rodrigo Cuevas. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, Juana. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Me alegra mucho. ¿No te damos muy mala vida? ¿No te hacemos ahora viajar mucho y te reclamamos en todas partes? Bueno, viajo bastante, la verdad. Viajo bastante más de lo que me gusta a mí viajar, que no me gusta mucho viajar. No me digas. No. A ver qué hacemos con esto. Porque no es que no me guste viajar, es que me gusta mucho estar en mi casa. No me extraña. Y entonces, pues sí, ahora viajo más de lo que tal, pero bueno, bien. Para estar en sitios así que te tratan así de bien, con esta alfombra tan limpia. Yo con los playeros llenos de barro, que salí de casa que estaba embarrado todo y llego aquí a pisaros la alfombra. Porque no te has traído las madreñas y a lo mejor, claro. Pero igual ahí estaban está. peor. Claro. Yo quiero conversar contigo de muchas cosas que conoces muy bien y que forman parte esencial de tu vida, de la riqueza del mundo rural, de ese tesoro invaluable que son nuestras tradiciones, ese repositorio infinito de saber que es el conocimiento ancestral y del que son depositarias nuestras personas mayores, de esa forma de vida humana, a escala humana, que se puede llevar en las poblaciones pequeñas, de esas inquietudes que parece que afloran ahora y son casi emergencia, de repoblar, no sé si eso da miedo, nuestros pueblos, nuestro ámbito rural y de cómo tú te has inspirado y has convertido todo eso en la masa, en el fermento con el que creas, innovas y nos deslumbras y nos sorprendes a todos. ¿Y tus raíces cuáles son? Pues a ver, yo nací en Oviedo, yo nací en una ciudad, en Ubieu, en la capital de Asturias, y mi familia, por parte de madre, es de un pueblo del norte de León, de Rodiezmo de la Tercia, un pueblo precioso de la montaña central leonesa. Y ahí es donde yo tuve mi primer contacto con los animales domésticos, con las señoras, con los trabajos del campo. Yo cuando era pequeño en Rodiezmo, pues todavía yo me acuerdo de todas las señoras en misa, los bancos delante eran señoras que estaban en misa vestidas de negro, con el pañuelo. Todavía había carros de bueyes por la carretera, por la calle. Y todavía se tomaba la leche de casa, ¿no? de tus vecinos. Nadie comprábamos leche. En Oviedo sí. Y yo creo que ahí es donde a mí me encantaba, lo que más me gustaba hacer era ir a pasar la tarde con María La Parra, con Teodomira, y me gustaba mucho pasar la tarde con ellas, que eran mis dos vecinas más cercanas, y ir a las vacas con ellas, y luego me gustaba ir a la hierba, y ahí es donde yo creo que se fraguó todo este interés que yo tengo por la tradición oral y por la transmisión de conocimientos. Son más conscientes de que lo custodian las mujeres entre sí, en las cocinas, en las casas. Sí, también los hombres antiguos tienen muchos saberes y custodian mucho conocimiento. Pero sí que es verdad que entre las mujeres yo me siento más cercano, es como que hay una relación más fluida y yo creo que pervivió un poco más todo eso, ¿no? Entonces es más generalizado, que entre las mujeres hay un intercambio de conocimientos de conocimientos acompañado de emociones. Ahí va. ¿No? Que entre los hombres la parte emotiva, la expresión emotiva la tenemos un poco más capada, yo creo que por cuestión cultural. Claro. Y entonces entre las mujeres siempre hay un poco más de... Es más rápido en la privacidad. Totalmente. Y aparte, a lo mejor es que los conocimientos se transmiten mucho mejor si hay emoción. Claro. Que si solo se trasladan formas de hacer e mera información, que eso ya no nos cala tanto. No, es verdad. Y de ahí, cuéntame, a mí me interesa muchísimo tu peripecia personal. ¿Cómo
has llegado a lo que hoy has conseguido a través de esos caminos que tú has ido eligiendo y que te han ido haciendo. Sí, elegir, a veces yo creo que elegimos, a veces nos dejamos llevar y bueno, eso también es una elección, Sí. ¿no? Dejarse llevar y vas a parar a un sitio que dices, oye, pues mira, bien, me Eso. dejé llevar y bien, Y que si no, podía haber salido mal. rectifico si no. Ahí también hay otra elección, claro. Pero yo creo que tiene, o sea, para mí Rodiezmo es como un punto clave porque yo quería vivir, mis abuelos vivían en Rodiezmo, cuando mi abuelo trabajaba en Ensidesa, en Asturias, vivían en Avilés y cuando se jubiló mi abuelo pues ya se quedaron en Rodiezmo a vivir. Y entonces yo cuando se quedaron mis abuelos a vivir ya pensé, esta ya es la mía. Ahora ya mi madre no tiene excusa para que no me vaya a vivir a Rodiezmo. Claro, aquí me quedo. Pero no, No. no me dejó ir más a vivir a Rodiezmo. Luego mi madre me metió en los Maristas, en Oviedo, y resulta que yo me enteré que cerca de Rodiezmo, Había en un Santa colegio. Lucía, hay un colegio de maristas. Y entonces dije, esta es la mía, ya no tiene excusa. Y entonces le dije, mamá, mira, puedo ir a los maristas igual. Tampoco coló. Y entonces, ella estaba empeñada en que yo me iba a aburrir mucho. Me dijo, Rodiezmo no es Ya. como en los veranos, como Ya. en los fines de semana, que está lleno de críos, que vais a estar, que te lo estás pasando bien, te vas a aburrir. Y yo sabía que mi madre no tenía razón, pero bueno, Aburrirte tú. mi madre es cabezona como Difícil. yo, somos cabezones. Y entonces ya cuando tuve un poco soberanía de mi propia vida, pues dije, venga, pues ahora sí, ahora me voy para un pueblo. Lo que pasa es que, bueno, ahora, en ese momento estaba ya viviendo en Galicia y entonces pues mi primera experiencia de estar viviendo ya yo solo en el pueblo pues fue en Galicia. Con 23 años ya había acabado, bueno, no acabé, abandoné la carrera con 23 años en Barcelona de sonología que estaba haciendo y me fui a vivir a Galicia porque yo tocaba mucho en la calle y por los veranos me gustaba tocar en Galicia. Y estando tocando ahí en la calle en Santiago de Compostela, me quedé a vivir en casa de una amiga, alquilé una habitación y mira, mi novio se había ido de Barcelona, había dejado la escuela. Es como que no tenía mucho a lo que volver a Barcelona y dije, pues me quedo. ¿Sabes? Esto es una cosa de esas que dije yo, pues ¿qué voy a hacer yo? Volver a Barcelona, no tenía casa, era como muy difícil volver a Barcelona y dije, pues me quedo en Santiago. Me saqué el carnet de conducir y cuando me saqué el carnet de conducir dije, esta es la mía. Y un día paseando por un camino me encontré una casa y dije, uy, esta es la casa de mis sueños, Qué de mi maravilla. vida. Tenía un reguero al lado, un hórreo, un balcón precioso. Y entonces encontré una señora un poco más al lado, un poco más adelante y le dije, oye, ¿esa casa está vacía? Y me dijo, sí. Y digo, ¿no me la alquilará alguien? Y me dijo, pues vamos a llamar al dueño. Y llamamos al dueño y ya me quedé en esa casa. Al día siguiente tenía las llaves y ya me quedé ahí. ¿Hasta hoy? No. Ah. Hay más Me había cosas. emocionado. Digo, sí que era la No. casa de tu vida. Lo fue un rato. Vale, yo te sigo escuchando. No, pero fue el primer sitio donde yo pude tener animales, que para mí eso es Ay. importantísimo. O sea, era lo que había soñado desde siempre. Yo siempre quise tener animales. Me parece que la relación con los animales es muy importante porque te enseñan muchísimas cosas que no te enseñan las personas. Te enseñan a ser paciente, te enseñan a que el prójimo no tiene por qué hacer las cosas cuando tú le digas, ni como tú le digas, sino que a veces tú tienes que adaptarte a cómo esa persona o ese animal quiere hacer las cosas y sabe hacer las cosas, y entonces tienes que encontrar un punto de encuentro, ¿no? Entre lo tuyo y lo del animal. Si no quieres acabar a palos, claro. O sea, Claro. que es como... Claro. Es lo que pasa con las personas también. Te enseña mucho bueno, a no desperdiciar la comida. Bueno, es como un aprendizaje tremendo el convivir con animales. Sí lo ves, sí. Para mí es tremendo. Y bueno, luego sí, luego empecé a irme mejor con la música Qué bien. y al final tuve que vender todas las cabras, tuve que vender las ovejas y tuve que dejar de tener cerdos y Bueno, luego ya empecé a trabajar más en la música y entonces pues tengo ahora nada más 2 burrinas. Luego la vida pues ya me llevó a que volví para Asturias a vivir, ahora ya llevo 6 años en Asturias. Pero bueno, intento seguir estando enraizado en el mundo rural, vivir en una aldea y en un sitio donde pueda salir a pasear y charlar, adquirir conocimientos, intercambiar opiniones con gente de diferentes generaciones, que me parece muy importante, y con gente mayor, sobre todo. Claro.
¿Cómo has compaginado esta vida con el desarrollo de tu carrera, que ha sido ascendente, ha sido ascendente? Muchos te hemos conocido hace poco, pero detrás de eso seguro que hay años enteros de otro camino, que no es el de hoy. Pues sí, el compaginarla no es fácil porque, bueno, los animales, la gente que se dedica al ganado, yo nunca viví del ganado, pero la gente que se dedica al ganado sabe que es muy difícil de compaginar con otras historias. Entonces, la vida en el campo o la vida con el campo no es fácil de compaginar con otras cosas. Y yo cuando vivía en Galicia, trabajaba en una panadería. Yo había estudiado piano clásico, pero el piano clásico la verdad que no me veía que no me interesaba. Trabajaba en una panadería y tenía trabajos esporádicos en el mundo del arte, bueno, pues en el mundo del teatro, de la música, alguna vez en televisión, allí en Galicia. Y bueno, yo cuando empecé a montar como un proyecto en solitario, después de estar con un dúo que se llamaba La Dolorosa Compañía, que aprendí mucho con ese dúo, empecé a montar un proyecto en solitario y empecé a intentar mover ese proyecto en solitario. Y me gusta mucho porque yo, el truco, doy un coach profesional. Yo lo que hacía, un truco era el spam de toda la vida. Yo hacía spam, cogía Guía del Ocio de Castilla y León, por ejemplo, y me cogía la Guía del Ocio del Castilla y León, iba por provincias, de más cercanas a más lejanas, iba viendo dónde programaban y yo spameaba, ¿no? Mandaba un mail con el proyecto mío, tal. Claro, nadie me conocía y había sitios que me llamaban para tocar. Y me acuerdo además, uno de esos sitios era aquí en Salamanca, el Espacio al Margen, que bueno, tienes ahí un vídeo para ponerle. Yo hacía un vídeo específico, yo me lo curraba mucho porque yo quería que la gente me viniera a ver, claro, es lo que todo artista quiere. Y entonces yo hacía un vídeo específico para cada concierto, pues en el que me lo curraba muchísimo. Si queréis, lo ponemos, ¿está para poner el vídeo? Sí, ¿Dentro ¿lo podemos ver? Que turururú, que turururú, que turururú, que turururú. En aquel valle florido, sueño de mis esperanzas, claro como el mismo cielo, son los ojos de mi charra. Que turururú, que turururú. A las orillas del Tormes, cuando se lava la cara, se perfuma con amores de las cristalinas aguas. Que turururú, que turururú. Donde las charras son flores, flores de mi Salamanca. En aquel valle florido, sueño de mis esperanzas. Mi charra tiene en sus ojos bellos luz y alegría. Mi charra lleva dentro en su pecho bondad y amor. Mi charra es Salamanca y en la alquería el alma de los charros, España y sol. Fraguar una carrera artística con esos condicionantes de vivir fuera de las grandes ciudades. Es que España es muy peculiar, porque el 70% del territorio de nuestro país lo ocupa apenas el 10-12% de la población. Fíjate. O sea, ciudades de más de 30.000 habitantes, de 20.000 habitantes, apenas hay 80 en España. Fíjate. Y somos 8.131 municipios. O sea, realmente España es de... El 80 y muchísimos por ciento de los pueblos de España tiene menos de 5.000 habitantes. Lo que pasa es que vivimos mirando mucho, que sobre eso te quiero preguntar. Yo creo que los que vivimos en grandes ciudades a veces somos muy paletos y nos creemos que el mundo es lo que nosotros conocemos y nos estamos perdiendo el ancho del mundo, que es todo el otro. Total. Y donde a lo mejor la vida es bastante más sensata, más cabal, y no sé si el paleto lo estamos haciendo los que vivimos en las ciudades grandes, pero los que vivimos en ciudades grandes contemplamos el mundo a nuestra escala, con las posibilidades
más o menos próximas, aunque también mucho más remotas, porque somos más y se disputan, y las personas que vivís en otros medios tenéis otros caminos necesariamente para llegar a lograr la dedicación que deseáis, para lograr la relevancia que es necesaria muchas veces para continuar esa profesión. Por eso tu trayectoria es interesantísima. Sí, claro, yo desde allí, bueno, para mí, por ejemplo, en Barcelona, cuando vivía en Barcelona, a mí me costaba muchísimo hacer ingresos, ingresar dinero, me costaba muchísimo. Claro. Yo vivía en la precariedad más absoluta, la más absoluta. Las grandes ciudades tienen eso. Y en cuanto llegué a vivir allá al pueblo, antes de trabajar en la panadería, todavía tenía carné, pero no tenía coche. Vivía solo en esa casa maravillosa. Y tenía que ir andando a todos los sitios. En una aldea éramos, Otrebello, pues no sé cuántos habitantes seríamos, 7, 8 habitantes en aquella aldea. Caray. Y la aldea más cercana pues estaba a 1 kilómetro y había que ir andando a todos los sitios. El autobús más cercano lo tenía 4 kilómetros. Pero sin embargo, yo tenía un acordeón y empecé a hacer dinero enseguida, según llegué allí, porque en cuanto todos los señores de las aldeas vecinas se enteraron de que tocaba el acordeón, quisieron dar clases de acordeón. Todo el mundo empezó a tocar el acordeón. Te allí. reclamaron todos. Qué Sí, bueno. sí, sí. Y entonces dije, oye, pues qué bien. Y como comida más o menos tenía en casa, pues estaba muy bien. Pagaba un alquiler muy pequeño y para mí fue mucho más fácil encontrar trabajo siempre en el medio rural que en el urbano. A en ver las si es que va a haber ciudades. más oportunidades ahí. Hay más oportunidades. Hay otros códigos Claro. Claro, no tienes a dónde echar currículums. Hay que desarrollar mucho el trato humano. Hay que tener muchas habilidades sociales en el pueblo, yo creo. Bueno, también en la ciudad, pero en la ciudad todo es más, digamos, que todo tiene su proceso mediante el cual tú puedes, con un currículum, pues tú puedes ir dejándolo en buzones. Y en el pueblo no, pues tienes que hablar y hablar y hablar, y eso es lo maravilloso, porque a mí se me da bien hablar y se me da bien tratar con la gente, y entonces para mí es un medio en el que de repente dije, este es mi medio, yo aquí me desenvuelvo de maravilla. Claro, porque aquí las cosas se juegan en relaciones humanas y son relaciones de confianza. Exacto, relaciones de confianza, Claro. que se demuestra perfectamente, siempre se habla del problema de la vivienda en las zonas urbanas, pero en las zonas rurales hay un problema de vivienda también tremendo, aunque sea más barato. Es muy difícil conseguir casa de alquiler, por ejemplo. Para comprar, sí. Hay mogollón de casas vacías, hay mogollón de casas cayéndose, pero no es muy difícil alquilar en las zonas. Yo, bueno, te hablo del entorno que conozco, que es Asturias y Galicia, ¿no? Es muy difícil, ¿por qué? Porque son relaciones de confianza que hay que establecer. Claro. Y nadie te va a alquilar una casa si no te conoce. Su casa, claro, su casa no se la van a abrir a cualquiera. Otra Sí. cosa es enajenarla, pero a mi Exacto. casa no entra cualquiera. Sí, sí, sí. Eso Así tiene es. mucho que ver con nuestra mentalidad. Ujú. Somos así. ¿Desde cuándo estás viviendo en Vegarrionda? Pues ahí llevo 6 años y nada, estoy encantado. En realidad vivo en otro pueblo que no es Vegarrionda, pero... ¡Cachis! pero No, es dime cuál es. No, es que no lo digo. Digo Vegarrionda para que es mentira. Cerca, por allí cerca, en los alrededores, en las inmediaciones. Porque Y- me aparece gente Normal. en casa. ¿Tú te crees? Normal. Claro, esto es un riesgo que hay que correr. Claro, me aparece gente en casa. Digo, Qué no, bueno. y no lo digo nunca, ¿eh? Y No, todavía aparece haces gente. haces bien, perfecto ahí. ¿Y qué estás haciendo allí? ¿Qué Pues, tramas o qué haces? Mira, allí tramamos muchísimo. Para- Tramamos todo el día, tramamos cosas. Yo tengo un amigo que veranea allí, que es de allí y vive en Barcelona. Y dice, cuando acabó este verano, dice, mira, tengo unas ganas de llegar a Barcelona para descansar. Porque esa imagen que hay en las ciudades muchas veces desde el mundo urbano de que, ay, es que claro, bueno, yo miré al pueblo cuando me jubile para descansar, como si la jubilación fuera un momento en el que ya no tienes nada que hacer y que ya estás esperando la muerte, ¿no? La gente tiene una idea de la jubilación que digo yo, hija, pues para eso no te Si jubiles. le has pasado la vida trabajando en algo que no te gusta, Claro, eso es tu proyección, eso es el paraíso. ya. Imagínate. No hacer nada. Claro. Ya. No, pues no. No. No, eso no es la vida. No Eso no es el debemos. paraíso, señoras. No. Claro. Yo lo digo al revés. Yo digo, igual cuando sea mayor, cuando tenga 80... Ahora ya cambié de idea, pero bueno, siempre dije, cuando tenga 80, 90, 95, cuando no me pueda valer por mí mismo, pues me iré a la ciudad a vivir,
porque ahí así me cojo mi ascensor, Claro, tendré asistencia próxima, me voy tendré... al médico ahí caminando. Esa es una cosa que tú propones y que me parece interesantísima. Claro que Decías, sí. la gente joven debiera estar viviendo en el campo. Y las ciudades, que tienen un montón de... una red asistencial más próxima y mucho mejor vertebrada, dejémoslas para la gente mayor que la necesita. Exacto. Pues lo estamos haciendo un cuando poco eres- distinto. Sí, lo hacemos un poco al revés. Cuando eres mayor, claro, si toda la vida viviste en una ciudad, ¿cómo te vas a ir con, No. con 70 años? O bueno, o incluso yo creo que con 35 te puede costar mucho más que con 25, porque la vida en el campo es dura. Sí. Pasas frío, te mojas, hay que calentar la casa, hay que hacer muchas más cosas con las manos. Si quieres plantar un huerto, porque para eso te vas a una casa, pues oye, el huerto también es un trabajo físico, es una vida más física, Sí, que no te vas a poner a hacerlo... Y tienes que aprender muchas cosas para hacer eso bien. claro. O sea, hay que hacerlo pronto. Es que hay que hacerlo pronto porque además, si no nos vamos jóvenes, si ese es el propósito, que sobre eso también te quiero preguntar, si de verdad estamos en un momento en que parece que hay una voluntad decidida por animarnos y darnos razones a descentralizarnos y salir de las grandes ciudades y volver al medio rural, tenemos que hacerlo jóvenes. Porque Sí. como si nos vamos de mayores, no hay continuidad. Si yo Nada. me voy cuando no tengo edad de tener hijos y que puedan arraigar ahí y que pueda... No está sirviendo mucho el Claro, si ya te movimiento. vas cuando tus hijos ya se emanciparon, pues entonces el pueblo sigue estando en el mismo estado que ahora. Exactamente, no es esa la idea. Hacen falta niños en el pueblo. ¿Y qué hace falta para que los chavales jóvenes, la gente joven se vaya a los pueblos? Que algo no estamos contemplando, estoy segura. Muchas cosas. Yo creo que es muy complejo, pero aparte de que la gente se vaya a los pueblos, yo creo que lo que hay que intentar es que la gente de los pueblos no se vaya. Eso es fundamental. Eso es lo primero. No podemos desplazar a la gente que está, ni enajenarle su entorno, ni expropiárselo, ni extrañárselo. Sí. Hacerlos extraños en sus pueblos y en sus lugares no podemos hacerlo. No, claro. Mira, el otro día justo estábamos como en una mesa redonda que organizaron ahí en Infiestu y que había varias personas con varios proyectos culturales y de vida y de negocio en el mundo rural. Y había una persona que, claro, llevaba muchos años en el pueblo y estaba muy quemada, pues porque él llevaba una vida... Bueno, le gustaba construirse su casa, le gustaba hacerlo todo sin maquinaria, no le gustaba comer animales y claro, se encontraba en un territorio muy hostil para él porque el mundo del campo no es así. El mundo del campo no es una idealización que nosotros tengamos, es el mundo... Pues oye, pues es que la motosierra para mí, cuando me preguntan cuánto llevas en una isla desierta, yo una motosierra. O sea, es lo que me llevaría porque la motosierra y la lavadora creo que son los mejores inventos del mundo. Entonces, claro, esta persona yo le decía, es que igual te fuiste a vivir a un sitio que no te gusta, a un entorno social que no te gusta. Tenemos la idea de la sociedad rural, no es... la gente no está oliendo flores y mariposeando. O sea, Se trabaja duro. se trabaja duro, Se vive con hay duro. ruidos. Ujú. Si aparece un avance tecnológico que te puede ayudar, la gente evidentemente lo va a utilizar. Bien. Aunque a ti te parezca más ideal segar a guadaña, pues si aparece una segadora, pues la gente la va a utilizar porque igual que tú en tu casa te compras un lavavajillas, Como es natural. pues la gente se compra una segadora. Entonces, bueno, yo creo que hay un choque cultural entre lo que idealizamos del mundo rural y lo que el mundo rural es también. Sí, a veces tendemos a esas idealizaciones un poco infantiles Sí, y que desconocen por completo eso lo que idealizamos. sí. Y entonces yo creo que lo que hay que hacer también es fijar la población, que la gente joven no se No piense, se marche o qué. no se piense que se está perdiendo cosas por vivir ahí. Porque se las pierde de verdad. Yo creo que hay cosas que sí, claro, ¿Qué falta? evidentemente. ¿Qué no hay? Pues toda la persona que no tenga unas inquietudes, digamos, claro, yo lo veo desde mi perspectiva, seguro que hay tantas como personas, pero desde mi perspectiva, todos los que nos dedicamos a profesiones liberales, ¿se llaman? Sí, Sí. sí. No es nada obsceno de No. profesiones liberales, ¿vale? Es una nomenclatura aséptica. Sí, profesionales liberales existen. De profesiones liberales, pues claro, pues dices, ¿cómo voy a dedicarme yo a esto aquí?
¿O Ahí cómo me va. voy a formar? ¿No? Yo creo que hay Ese es el problemón. Ese es uno de todo los... lo que está fuera de la formación académica Reglada. reglada y en los colegios e institutos, porque luego cualquier tipo de academia de otras cosas, hombre, hay pequeñas escuelas de música, pero no hay... Está todo muy centralizado. Así es. Y en el momento que una familia tiene que mandar a sus hijos a estudiar fuera, porque no tiene oportunidades de formación cerca, esos chavales ya se han desarraigado. Y es muy difícil cuando han conocido otras posibilidades, otros recursos, que vuelvan a un lugar donde no van a tener oportunidades de desarrollar una carrera profesional o artística o laboral. Exacto. Ahí hemos dado con un algo que sabemos. ¿Y qué más falta? ¿Qué necesitamos para, aún conociendo de verdad, si lo vamos haciendo poco a poco, en qué consiste la vida en el campo, qué nos falta para que de verdad nos planteemos de una forma razonable vivir allí? Yo creo que también falta mucha autoestima colectiva. Enorme, enorme. Esa sí que es tremenda. Autoestima colectiva falta mucha, porque la gente en los pueblos no se da cuenta de quién son sus abuelos, de quién son sus abuelas. Tú sabes que yo alguna vez viajo y digo, me voy a quedar aquí, aún donde tengo familia más o menos remota. ¿Sabes qué es lo primero que me preguntan? Que a mí eso me conmovió. ¿Pero y qué ibas a hacer tú aquí? Claro. Eso es dolorosísimo, eso es muy triste. ¿Cómo que? Porque ellos mismos, es verdad, no valoran sus formas de vida, su entorno, su medio, y eso es tremendo. Sí, hay un poco una cosa propia de autoestima y otra cosa también como ajena, ¿no? De presión que se mete desde fuera, como que sí que se da la impresión de que el que se queda en el campo es porque no tuvo otra oportunidad. Así es. Y para nada es así, realmente no es así. La gente mis vecinos les gusta su vida y viven la vida que quieren. O sea, lo fácil es irte a la ciudad. Claro. La gente que se queda en el pueblo es la resistencia, vamos. Es Total. gente que quiere vivir en el pueblo y que Claro. muchas veces nos imaginamos que son vidas estáticas y para nada. O sea, yo tengo vecinos pues, que trabajaron fuera, que emigraron, que volvieron, que vivieron en la ciudad, que volvieron a su casa. Hay mucho movimiento, la gente está de vuelta de todo, como en todos los lados, y no estás viviendo en el polo norte, aislado, donde nadie te moleste. Yo creo que hay que quitarle a la gente de la ciudad hay que quitarle la idea de que ir al pueblo es ir a la vida tranquila y a la vida contemplativa y al retiro. Porque no es eso, no es eso. Y nos hace daño eso. Claro. Eso hace daño, porque entonces llega el de la ciudad, se planta un seto de 3 metros de altura, porque lo que quiere es estar así, tomando el sol. Es la vida que se imagina. Allí tomando el sol se imagina que eso es la felicidad. Ponerse vermús y hacer una barbacoa con sus amigos de la ciudad. Eso es. Que vienen como paracaidistas y se marchan. Sí. Y lo que se pierden. Compran en el Mercadona, Ya ni ves. siquiera porque no saben cómo se llama la carnicera, ni saben quién está. Llegan ahí a hacer una fiesta y se van, y el otro pues cuando se aburre de teletrabajar y de estar allí tomando el sol y tomar vermús, porque es la cosa más aburrida del mundo, tomar el sol, pues se vuelve para la ciudad, porque dice, qué rollo. Es que Sí. no sé cómo viven ahí, se Operación aburren. fallida, ¿no? Claro. Me regreso. Sí. ¿Y crees que la cultura, en todas sus formas, en todas sus expresiones, en todas sus profesiones, es necesaria para revitalizar esos pueblos? Es decir, yo no tengo la paz de espíritu suficiente para irme a un pueblo donde, aparte de la lectura e Internet, si me llega, y esos trabajos y ese contacto directo con la naturaleza y con la vida, no sé si todo eso me va a llenar. Necesitaré un pretexto profundo, como yo creo que es siempre la cultura, para socializar, para conocer a mis iguales, a mis pares, a mi entorno. Y esa cultura está viva, está presente, porque yo creo que hay muchísimas personas, como tú, en el medio rural, agitando y llenando de vida, y no la conocemos, no la identificamos, no la vemos, no os apoyamos. ¿Eso está sucediendo? Está sucediendo. Y además es que es muy fácil dinamizar culturalmente en los pueblos porque la gente lo estás deseando. Y tú llegas y propones y todo el mundo te escucha y todo el mundo da facilidades y todo el mundo te deja cosas y todo el mundo te deja su espacio, su prao, la barra que te deja no sé quién, la carpa que te deja no sé quién. O sea, hay un espíritu muy colaborativo en general.
y es mucho más fácil dinamizar culturalmente en un pueblo, yo creo, que en la ciudad. Y yo creo que es a través de la cultura. Dentro de la cultura pues yo incluyo el ocio, el entretenimiento, por sí, supuesto, y cosas más sesudas, más Y comer, y beber, y cantar, y bailar, y compartir. Exacto. Y las formas en que se hacen, eso es la cultura. Eso es la cultura. Claro. Pues eso, vamos, es que en el pueblo es maravilloso, fácil, y hay muchísimos proyectos, y yo creo que es lo que genera arraigo y una de las cosas que podría fijar población joven Sin duda. en los pueblos, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú en Infiestu? Pues mira, en el Infiesto acabamos de meternos en un proyecto un poco loco. Ya veníamos haciendo un festival desde hace 4 años, este año hicimos la 4ª edición, que se llama Una Señora Fiesta, que bueno, lo hacemos en verano porque en Asturias llueve mucho y en verano es más fácil que no llueva. Y entonces hacemos un festival de música pequeño en una aldea, en Begarrionda. Y bueno, ese festival la verdad que a mí se me quedaba un poco corto, se nos quedaba un poco corto porque somos conscientes de la estacionalidad de todo en Asturias, todo pasa en verano. Y entonces era como que yo no siento que al final acabe revirtiendo demasiado en el pueblo, ¿no? Al final acaba siendo un festival que sí que da... Bueno, hay mucha gente que está conociendo la zona gracias al festival, pero yo quería algo como más estable. Claro. Y yo tenía en la cabeza que yo quería un teatro en el Infiestu, porque no hay un espacio escénico ni un espacio... hay un espacio escénico muy chiquitín, un espacio expositivo muy chiquitín, que es la Casa de Cultura, pero necesitábamos un sitio más grande. Y claro, Infiesto es la capital de Piloña. Piloña es un concello de 6.500 habitantes, no llega a 7.000, del oriente de Asturias, una de las salas, ¿no?, de Asturias, que es las zonas más despobladas. Y ahora tiene casi 7.000 habitantes, pero en los años 20, cuando se construyó esto que nos estamos comprando, que ahora te lo cuento, tenía 20.000 habitantes, ¿no? O sea, Piloña bajó de población más del 50%, un 70%. Está ahora casi en un tercio, ¿no?, de entonces. Sí, un tercio. Y entonces en el año 26, cuando Piloña tenía 20.000 habitantes, había una sociedad que se llamaba la Sociedad Benéfica y del Socorro Mutuo de Piloña, que me encanta el nombre. No me extraña. Que era como una especie de mutua aseguradora en la que los vecinos y las vecinas pagaban una cuota y cuando tenían algún tipo de accidente, de enfermedad, de viudedad, pues esta sociedad pues les pagaba los gastos médicos o les pagaba un dinero por la viudedad para que la viuda pues tuviera algo que hacer en aquel momento en el que eran tan dependientes del hombre, las mujeres. Claro. Y entonces llegó a tener bastante prosperidad, cierta prosperidad, esta sociedad, y decidieron construir un edificio como sede social, teatro y sala de fiestas. Claro. Claro, maravilloso. Claro. Una época en la que todavía el cine no estaba extendido prácticamente, ¿no? Empezaba el cine. Claro. Entonces los teatros salían como setas en aquella época. A finales del 19, principios del 20, salían teatros como setas por todos los lados. Se hacían teatros en las cuadras, se hacían teatros en salones grandes que había en los pueblos porque no había edificios y entonces había esa necesidad de construir esos espacios. Y bueno, en este espacio duró hasta el año 46. En ese momento se cerró, la sociedad benéfica se disolvió y bueno, ese teatro dio nombre a todo el barrio, se llama el barrio de la Benéfica y el espacio. Luego fue una fábrica de dulce, luego estuvo abandonada mucho tiempo, luego fue un parking y yo un día pasando por ahí, o sea, yo que tenía en la cabeza lo de que necesitábamos un teatro en Infiestu, pues de repente vimos aquel tejado y dije yo a Nacho, a mi amigo, ay madre Nacho, y ese tellau tan grande que hay allá al fondo, y me dice, ese tellau sí que hay una nave guapa. Y digo, ay madre, vamos allá. Fuimos para allá y yo dije, ay madre, esto es perfecto. Además pone La Benéfica de Piloña, año 1926. Y yo digo, bueno, es que esto celebramos el centenario enseguida, además. O sea, sí, hay que llegar a ese centenario celebrando. Yo ya pienso la fiesta del centenario. Sí. Y entonces dije, nada, pues esto tenemos que hacernos con ello, Nacho, como sea. Y entonces, bueno, investigamos, llamamos al dueño. El dueño
Alfonso Terán no me conocía de nada, que es raro que en Piloña me conoce casi todo el mundo, y Alfonso no me conocía nada. Digo, ay, bueno, pues mira, soy un artista que estoy aquí, quiero viviendo y quiero abrir un espacio teatral, un espacio escénico, un lugar donde hacer formaciones, donde hacer talleres, cursos, residencias, fiestas. Yo lo primero, lo que tengo clarísimo que quiero hacer es bailes de jubilados y de gente con ganas de jubilarse, todo mezclado. Sí, espacio de encuentro. Enfrente tenemos la residencia de ancianos. Bueno, me dijo, Rodrigo, ¿sabes que llevo años esperando una llamada como esta? Qué maravilla. Que yo sé que este espacio lo estoy mal utilizando porque yo esto lo heredé de un tío mío que además era súper fiestero, le encantaría este proyecto. Me dijo, voy a hacer lo posible porque esto suceda. Bueno, qué maravilla. Y al final pues casi se convierte en una parte más, los dueños del teatro casi se convierten en una parte más del proyecto. Y ahora ya es nuestro. ¿Cómo está ahora? ¿En qué momento estáis? Pues ahora es nuestro. Y ahora lo que pasa es que, claro, yo digo, compré un teatro, la gente se imagina que tengo ahí el Teatro Campo Amor. No. Es un parking. O sea, compré un parking. Por ahora es un parking. Es un parking. Que queremos que vuelva a ser un teatro. ¿Qué necesita para ser teatro? Dinero, necesitamos Muy dinero. bien. Y ahora pues vamos a lanzar un crowdfunding. El Perfecto. 28 de octubre sale el crowdfunding. Y necesitamos principalmente cambiar el tejado, que son 500 metros cuadrados de tejado. Vale, la cubierta es el comienzo. Cubierta. Sí. Para crear un espacio seguro, ¿no? Donde ya poder... Vamos a empezar construyéndolo por el tejado. Exacto. Construyendo por el tejado. En todo lo que se pueda. Al revés, sí, enrevesados. Sí. Y ya teniendo la cabeza seca, pues ya está. Sí, eso Luego es los fundamental. pies. Vale. La cabeza y los pies es lo más importante de tener caliente. Y tenéis, bueno, lo vais a ir fraguando a la vez, un proyecto, ya lo has dicho, formación, encuentro, cultura, artes escénicas. Bueno, es que va a caber todo. Artes escénicas, Es una sí. forma de hacer comunidad. Además, Claro. me imagino que en todo el entorno, no solo donde está. Eso tiene siempre un radio de acción amplio. Amplio, sí. Queremos que haya una programación propia, que también puedan programar allí otras asociaciones, el propio Claro. ayuntamiento, Claro. el Principado. Queremos que sea algo abierto, que pueda haber artesanía. Yo estoy muy preocupado por la artesanía porque me parece que es un patrimonio que tenemos que está ya a punto de morir. No puede ser. Y que si lo tuvieran los japoneses, esta artesanía, como también lo tienen los japoneses hacen una gala de su artesanía, es su insignia, es su marca de país, es su artesanía, la calidad. Y aquí tenemos unos trabajos de telar, unos trabajos de cestería, unos colchones de lana que andamos comprando, futones en el Ikea, por favor, pero ¿cómo somos así? De ordinarias. Y paletas. Paletas. Comprando futones Fíjate, por ahí. Sí, cuando llegó a nuestras vidas esta pandemia estupenda, en las primeras semanas, yo pensé en mi ingenuidad que este iba a ser el momento, sí o sí, de que reconsiderásemos eso que se llama nuestro modelo económico y productivo. Dije, ahora sí, ¿no? Estamos viendo que un país que se dedica a los servicios de ocio, al turismo, es extremadamente vulnerable. Ahora seguro que somos capaces de mirar y ver que probablemente en lo que somos una potencia es en el ámbito del patrimonio, del material, del inmaterial, del arquitectónico, del industrial, del natural, del paisajístico, del histórico, del artístico, de todos los esdrújulos, ¿no? Yo pensé, ahora es el momento. No. Y seguimos, lo que tú has dicho antes, sin tener conciencia de la riqueza extraordinaria que aquí tenemos. Y que además es que el sector, como todo hay que traducirlo a términos económicos, porque si no, no nos hacen caso, aunque yo me declare en rebeldía, pero sucumbo, el valor añadido de cualquier profesión cultural o creativa es muchísimo mayor que el que aportan cualquier otro sector productivo. Y seguimos sin mirarlo. Digo por convertirlo al lenguaje que todos entendemos y que todo el mundo compra, pero es que más allá de eso nuestra riqueza es extraordinaria y no podemos dejar que ese patrimonio que es riqueza, pero humana, económica y de todo orden, se pierda. Así que sí, que también los oficios y los saberes haceres estén en vuestro teatro, en vuestro lugar. ¿A quién tenemos que implicar para que eso salga y salga con brío? ¿A quién llamamos? ¿Al Principado? Al Principado ya lo tenemos frito. Ya nos tienen bloqueado el WhatsApp. Tenemos que, y la complicidad de todo el mundo. ¿Cómo participamos en ese crowdfunding? ¿Cómo hacemos? Oye, pues para que sea la casa de todo el mundo. Pues mira,
Lo que hicimos esta semana pasada fue una jornada de puertas abiertas en la que invitamos a toda la sociedad Claro. quiloñesa y bueno, estamos abiertos a todo. Y, convocamos un poco tan abiertamente, no nos cerramos a asociaciones, entidades, porque creemos que hay que escuchar Sí. y hay que, no cuando tienes una programación de un festival, ¿no? Que es como una línea que quieres trabajar, cuando quieres hacer un espacio realmente que sea abierto, que sea participativo, no podemos utilizar las técnicas de la ilustración, ¿no? No, ¿verdad? No. Necesitamos utilizar otras técnicas Porfa. un poco más llanas. Muchas veces incluso nos planteamos cómo tenemos que renunciar incluso a cosas, meter en programación cosas que incluso no nos puedan gustar, porque el arte tiene que ser así, tiene que ser, sobre todo en los pueblos, por ejemplo en el nuestro, cuando no hay otra capacidad de elección, ¿no? Cuando hay 7 centros culturales, como puede haber en Valladolid o en Madrid o no sé dónde, a saber. pues cada uno que se especialice, ¿no? Pero nosotros no nos podemos especializar y ese es un trabajo que estamos recordándonos constantemente. Tiene que caber todo el mundo tiene que y caber tienen que todo el caber todas mundo. las formas de Exacto. expresión y todo. Que todo el que quiera puede venir a proponernos cosas, que todo el que quiera puede venir a proponernos necesitamos, ¿cómo se dice?, recompensas para el crowdfunding, porque Claro. no tenemos nada que vender, ¿Cómo que no? o sea, tenemos todo el Esto es un material. mercado de futuros. Claro, exacto. Y eso es bonito también. Es un mercado de futuros condenado al fracaso económico, que lo sepáis. No lo creo, fíjate. No, bueno, yo creo que va a ser un éxito No. porque vamos a sobrevivir y eso ya es suficiente para un centro cultural autogestionado. O sea, Sí. eso es lo que... Sí, la supervivencia es el comienzo de cosas extraordinarias. Sí. Y en esos lugares suceden siempre cosas extraordinarias. Y además queremos abrir, tenemos un prao, que también es nuestro, pegado a la casa, o sea, a la nave, y hay otra pequeña nave en la que queremos abrir un chigre. Un chigre es como ¿cómo se llaman allí los bares? Fundamental. Fundamental. Es que Con es un fundamental. fuego en el suelo, yo le digo a la arquitecta, mira a ver cómo lo haces, porque tiene que haber un fuego en el suelo. A mí no me andes con rollos Ni moderneces. ni moderneces de que No. no cumple eficiencia energética o no sé qué. Ahí tiene que haber un fuego en el suelo. Ahí va. Hay que ver cómo lo Quiero gestionamos. soluciones. Porque un fuego en el suelo es básico. Mm. Necesitamos tener fuegos en El amor de en la los lumbre. sitios. Exacto. Hay que cantar, hay que bailar y eso si no hay un fuego... No hay. Yo te quiero preguntar también, mientras os invitamos, que Rodrigo lo ha brindado, a que participéis cuando queráis. ¿Vale? Ah, sí. Y así la charla no, porque os podemos agotar. Igual en un rato ya os queréis marchar y todo y seguimos aquí charlando, así que participad, que esta charla también es vuestra. Yo quería preguntarte, porque también tengo debilidad, porque hayas siempre tenido ese interés grande con tu formación musical, que no quiero utilizar como pretexto coartada que revista todo esto y lo dignifique, porque tu trabajo ya es digno por sí, pero con tu larga formación musical, a ti te han interesado los géneros populares, Ujú. los géneros chicos, los géneros... Ínfimos. me encanta además que te hayas inventado la copla freak pop, la zarzuela cabaret, que es lo que nos traes aquí a Salamanca con Barbián. Barbián además me encanta porque significa aire, Sí. me encanta. ¿Qué más te has inventado? Otro que en el electrocuplé. Electrocuplé. ¿Por qué tienes ese interés, esa querencia por estos géneros que a mí personalmente me encantan? Y la copla, las danzas tradicionales, el xiringüelu y los bailes. ¿Por qué? Pues la verdad que no lo sé. Sé Es que natural. desde que descubrí el folclore, pues ejerce un magnetismo, yo creo que no solamente por las melodías y los ritmos, que son preciosos, Sí, preciosistas, y además son, sino porque tienen ese añadido que es lo colectivo, que es una melodía pasa de generación en generación y cada generación es libre de cincelarla un poco más por aquí, de añadirle aquí un ribete, una vuelta más, un adorno. Y entonces se van construyendo melodías preciosas, colectivas, que traspasan las fronteras, que puedes viajar siguiendo las melodías. Y no sé, me parece fascinante. Yo, claro, cuando oyes a una señora cantar, es como algo mágico, que no pasa en la ciudad ya, que no pasa en la sociedad moderna, porque no cantamos nada más que cosas que pasan,
que se escuchan por la radio. Y entonces yo me acuerdo de pequeño cuando escuchaba a alguna señora cantar y no lo había sacado de la radio, ni lo había aprendido de ningún sitio. Yo decía, ¿pero de dónde sacaría esta señora estas canciones? ¿Sabes? Fantástico. Y es lo más sencillo, ¿no? Que los aprendió en su casa. O sea, Claro, de en oírsela su casa. cantar a su madre, a su padre, a su abuela. Y entonces todo eso tiene un romanticismo brutal. Y encierran mucha sabiduría, que sí. Hombre, viene todo. Ahí viene todo. Ahí está todo. Ahí viene todo. Ahí, o sea, en las coplas tradicionales está dicho todo, rajan de todo el pueblo. Ya Sí. se sabe quién estaba con quién no estaba con quién, los defectos de cada uno, en qué pueblos tenían más tendencia a ser más beatones, en qué pueblos tenían más tendencia a ser más fiesteros, cuándo debes sembrar todo. Todo está ahí. Es que el folclore es tan libre, tan abierto, que tú puedes hablar de lo que te dé la gana dentro del folclore. Así es, están todos los temas divinos y humanos. Así es. ¿Queréis preguntarle, contarle, consultarle algo a Rodrigo? Ahora que tenemos el lujo de la presencialidad y de poder juntarnos en espacios. Hola, Rodrigo. Bueno, nos conocimos precisamente en tu primera visita aquí a Salamanca, en Al Margen, que es una sala autogestionada, que, bueno, de la que yo tengo arte y parte. Pero quería hacerte una pregunta que creo que ya has contestado, porque era una reflexión que yo vengo haciendo desde hace tiempo y que tú ahora mismo me has contestado, pero bueno, me gustaría darle una vuelta más, ¿no? Has hablado ahora de esas melodías populares, esas hermosas tonadas que cantan las señoras de los pueblos, que antes cantaban también los señores mientras araban o estas cosas. Y has hablado de eso que creo que tú haces, que es cómo se va pasando de generación en generación y que cada uno le añade eso, un rizo más, juega con un tonillo hacia arriba, con un tonillo hacia abajo. Y yo llevo mucho tiempo reflexionando sobre eso, ¿no? Sobre en qué momento decidimos esto es lo tradicional, porque esto era así. A veces, ¿no crees que a veces tenemos un poco yo tengo esa sensación de que hemos construido una tradición que teóricamente está estancada, que es ahí, la tradición, y que todo lo que se haga a partir de ese momento es innovación, y que la tradición precisamente seguramente nunca ha estado quieta, ¿no? Que en un momento dado alguien decidió que el traje típico asturiano era como es, ¿no? Que tú conoces bien, o como es aquí el traje serrano, o el traje charro, o el traje de los majos en no sé dónde. Pero claro, yo me imagino que en 1200 o el 1300 y pico los asturianos vestirían parecido, pero no vestirían igual que visten ahora. Y los charros, pues por ejemplo, ¿no? Ya que estamos aquí, calculo que es un traje relativamente moderno, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la tradición de alguna manera debe estar siempre evolucionando? No sé, me gustaría darle una vuelta a esa. Sí, es un tema, bueno, que hay muchos matices. Yo tampoco soy el más experto, ¿no?, en indumentaria concretamente, pero yo creo que lo que hay que tener presente es que el ser humano siempre estuvo a merced de las modas, que nos creemos que las modas es algo que empezó en los años 20, pero no, las modas empezaron toda la historia de la humanidad, bueno, no sé si toda, pero bueno, de la Edad Media para aquí yo Seguro. creo que podemos Eso seguro. considerar incluso anterior, supongo que en la época romana también habría modas. Sin duda. Bueno, las modas parece que las vemos nada más en los reyes y en las cortes, ¿no? Que sí que tenemos clarísimo por las películas cómo vestía Luis XVI, cómo vestía Luis XVII y luego cómo vestía aquí Fernando VII, y parece que somos capaces hasta de reconocerlo. Y el pueblo no, vestía... Hombre, sí que es verdad que la gente vestía con lo que podía, Claro. porque la mayoría de la gente era pobre. Sí, no, pero bueno, yo no me refiero solamente a la cuestión de la indumentaria, quiero decir, Sí, hablo sí. también de la música, hablo también del baile, hablo ¿no? de incluir instrumentos nuevos, ¿no? Como si la gente hubiera tenido, hasta hace 4 días solamente hubiera tenido un cuerno de cabra para tocar, ¿no? Sí, sí. A ver,
la gente siempre abrazó todo lo nuevo que venía. Lo que sirve se lo siguen quedando y lo que no sirve pues desaparece. Eso es así, yo creo, desde mi experiencia, de lo que conozco, la perspectiva un poco histórica que te da el trabajar con el folclore, que vas conociendo un poco la cultura en relación a la historia. Y, por ejemplo, ¿por qué los romances sobrevivieron desde, yo qué sé, hay romances que se cantan igual aquí que en Estambul lo cantan los sefardíes y, por lo tanto, son de una época anterior a 1492, son romances que tienen 500 años y, sin embargo, sobrevivieron hasta 1980, 1990, 2000, todavía hay alguna señora que lo sabe, pero ya no existe el espacio de ocio donde un romance cumpla una función social, que es la de entretener, y ahora estamos asistiendo a la desaparición de los romances después de 500 años. Pues pasa lo mismo con el calzado, pasa lo mismo, yo creo, en todas las historias. El hombre está a merced eso del utilitarismo de las cosas, por un lado, y de las modas, por otro. Las clases bajas siempre imitaron a las clases altas en cuanto a vestimenta, siempre quisieron parecerse a cómo iban vestidas los nobles y los reyes y tal, y eso iba pasando a los sustratos más populares, y según iban entrando novedades por las capas más altas de la sociedad, pues algunas prendas se iban quedando y otras iban desapareciendo porque eran inútiles, eran simplemente parte de la moda. Pero, o sea, que digamos que la tradición para mí está viva, siempre lo estuvo. Ahora se coge como referencia, digamos, el momento anterior, momento preindustrial, ¿no? La anterior a la llegada de la fotografía, de las grandes factorías, del algodón. Era cuando aquí se cultivaba el lino, cuando se cultivaba el cáñamo, y cuando la gente se vestía con lo que ella producía. Ese es el momento en el que se toma como referencia del fin de la tradición, ¿no? Y es lo que se coge para recrear ese momento de finales del 19, que es lo que se recrea normalmente en los grupos folclóricos y que es como lo que tomamos como la tradición, las últimas referencias que tenemos de la tradición. Pero la tradición siguió. La tradición, pues ahora no sigue a guadaña y no canta mientras pica la guadaña. La tradición yo creo que se está perdiendo porque vivimos un proceso de aculturación. Ya no se puede cantar mientras trabajas porque hay ruido. Antes no había ruido y entonces cantabas, pero ahora no cantas por el mero hecho de que hay un ruido más fuerte que tu voz. La motosierra. Exacto, de malo. sí, sí. Claro, pero es que es útil. Entonces los cantos de trabajo perdieron su utilidad realmente. Realmente la perdieron en muchos trabajos. Luego hay trabajos silenciosos, ¿no? Pero estamos perdiendo la costumbre de cantar en general, porque llegó la radio, entonces cantan por nosotros, ahora es mucho más fácil, ahora ya te llevas una altavocina así, entonces ya ni siquiera no cantas, ya ni siquiera en los espacios de ocio, ya no cantas en los autobuses. Los últimos lugares donde se iba cantando quedan apartados porque ya en cualquier momento todo el mundo tenemos un dispositivo electrónico que hacemos así y ponemos música y hacemos una fiesta, no nos hace falta cantar. Y eso, cuando hay suerte y la música al menos la compartes, si no todo el mundo vamos con los auriculares, También. probablemente escuchando a la mayoría lo mismo, pero cada uno consigo mismo, no lo escucha con otros ni se comparte. Hay algo que tú has dicho que es cierto y que además sucede con todo lo que es patrimonio. El patrimonio, mientras está vivo, y el folclore lo es, está vivo mientras las personas se lo apropian y lo viven. Cuando cristaliza y se ve como una pieza de museo o un propio edificio, eso no se toca porque es patrimonio, ese es el fin del patrimonio. Sí. El patrimonio tiene que estar en uso, tiene que estar vivo y tiene que estar vivido, porque si no lo perdemos. Por suerte, yo creo que ahora vivimos un momento muy bueno en el que nos dimos cuenta que una pandereta ocupa lo mismo que un altavoz de bolsillo. Y hay mucha gente tocando la pandereta y mucha gente que sabe que se divierte más bailando tradicional que un baile suelto. O sea, que un baile, digamos, libre, ¿no? Que bailar electrónica, o que te diviertes tanto como bailando electrónica, como bailando cualquier otro tipo de baile. Y además,
tienes unos códigos de comunicación no verbal muy divertidos y que te hacen jugar a la vez que bailas, ¿no? Con el resto de la gente con la que estás. Entonces la pandereta yo creo que es una parte de la tradición que sigue siendo útil, sigue manteniendo sigue generando un espacio de ocio y por suerte, pues eso, pues yo el otro día pues a las 6 de la mañana que se acabó la música en la fiesta en la que estábamos, pues sacamos la pandereta y seguimos bailando. ¿Sabes? A principios de julio, creo recordar, en Almargen, precisamente, una vez acabada la función que había ese día, una chica del público que tenía 21 años, que estaba con un grupito de chicas muy jóvenes, sacó unas cucharillas del bolso, porque alguien le dijo, saca las cucharillas, ¿qué tal? Y nos pasamos un rato escuchando a la chica tocar las cucharillas y cantar, con 21 años, una chica muy moderna, muy de fiesta, muy de tal, y me dio una alegría muy grande. Sí, es que es útil. Las cucharillas son muy útiles también. Seguro. La verdad que no hay nada más innovador que la tradición, y de eso Rodrigo es una muestra viva. Cómo a partir de la memoria y a partir de lo tradicional surge la mejor vanguardia y lo más innovador y lo más sorprendente. ¿Cómo es Barbián? Pues mira, ¿Qué nos Barbián traes? es un espectáculo de zarzuela, pero no es una zarzuela, digamos, con su escenografía, ni con su coro, ni con su orquesta. Es una escolma, ¿se dice? Escolma no, Sí, una selección. Una selección. Una antología. Una selección de canciones, de romanzas, de zarzuela, que hizo el director Fernando Carmena, y que hacen un viaje un poco desde la zarzuela más regionalista hacia la zarzuela más del Madrid de la Bohemia. La zarzuela regionalista era un poco la zarzuela durante finales del 19, toda esta época tan importante, que es tan interesante, que a mí me apasiona, y cuanto más sé de esa época, más lo flipo, porque es una época en la que pasaron muchísimas cosas, el mundo pegó, la revolución industrial llegó a todos los puntos y fue increíble el cambio que hubo. Hubo un aluvión de gente que llegó a Madrid, A ¿no? las ciudades, sí. Que se instaló, bueno, hay fotografías de principios de siglo que ves de ¿cómo se llama? De abajo, de lavapiés, ¿cómo se llama? Ahí abajo, embajadores, Sí. de embajadores para abajo. Claro, ahora nos imaginamos los aluviones de los años 60, 70, todos en edificios, en barrios, obreros. No, fue un aluvión mucho más desorganizado, un aluvión de chabolismo. Sí. O sea, la gente llegaba a las ciudades a vivir en chabolas, Sí. abandonaba los pueblos porque no cabían más en las casas, porque había 8 o 10 personas en las casas, no cabían más, no había ya tierras para alimentar a tanta gente, y la gente se marchó en masa a las grandes ciudades a vivir en chabolas y a buscar trabajo. Y entonces, claro, iban al teatro. En esa época apareció el teatro por horas, el teatro barato, el teatro para el pueblo. Eso es. Y entonces los compositores escribían músicas que para llamar al público, pues que les recordasen sus ritmos populares, ¿no? Claro. Y entonces pues escribían aires de Pontevedra, escribían Xuanón de Asturias, escribían La Rosa del Azafrán para los manchegos, escribían zarzuelas con tintes regionalistas y que a la gente le recordaban sus orígenes. Y luego ya pues apareció ya ese Madrid del lumpen, de la bohemia, de Chueca, de Sorozábal, de Pío Baroja, que ya escribían un poco más sobre todo ese mundo más oscurillo que se iba fraguando en las grandes urbes y donde se juntaban pues los literatos, la gente como más intelectual, con pues Las cupletistas. las cupletistas, Claro. que eran mujeres también, que según se bajaban del escenario iban a alternar, y eso es así, y ahora parece como que sigue dignificar la cosa,
y se dignifican las cosas, no hace falta esconder partes, ¿no? Claro que no. Eran lugares de diversión para los hombres donde trabajaban las cupletistas, o sea, no eran lugares de diversión para el público mixto, eran lugares de diversión para los hombres, en el que las mujeres, según bajaban del escenario, pues se tomaban una copa con el hombre y les generaban pequeñas ansiedades sexuales. Que eso atrapa mucho de toda la vida. Claro. Y entonces, bueno, pues ese Madrid de la Bohemia, pues también llegamos, el fin del trayecto de Barbián es ahí un poco, el Madrid de la Bohemia, hasta las últimas canciones que ya son en la época de la guerra. Luego, a partir de ahí ya no tratamos más el tema. Qué ganas de verlo. Y es todo con música electrónica. Los productores de la música son Richard Venstra, es que tiene unos apellidos extranjeros. Richard Venstra y Frank Merford, eso, que son de Luxemburgo y de Holanda y vivían en Berlín. También vivía el director en Berlín y entonces el proyecto de Zarzuela lo estuvimos creando ahí en Berlín. Y entonces Qué divertido. Sí, muy divertido, muy guay, porque ellos no habían escuchado zarzuela en su vida y yo casi tampoco. ¿Y qué impresión les causó? Les encanta. Claro. Sí, les encanta. Claro, es que la zarzuela es el género chico, yo creo que por esa cosa que tenemos de despreciar aquí, pero son composiciones estupendas. Son composiciones estupendas que tienen mucho que ver con lo propio. Eso es. Estaban totalmente enraizadas en la cultura popular y de hecho hay muchas... La gente antes tenía mucha memoria porque no tenía dónde apuntar tan a mano, porque mucha gente no sabía ni siquiera apuntar. Y la gente iba a la zarzuela y salía cantando las canciones. Claro. Con un pase. Claro. Y salían cantando las canciones y esas canciones pasaban al acervo popular. Claro. Y al revés. Y muchas canciones de zarzuela eran reinterpretaciones que los autores hacían pues, de las seguidillas, de las jotas, de lo que iban escuchando. Es así. ¿Queréis participar? Adelante, por favor. Yo quería preguntarte qué supuso para ti personalmente y sobre todo creo que a nivel profesional tu colaboración con Refri y Manuel de Cortejo. Wow. Pues bueno, Manuel de Cortejo para mí es un disco precioso que no hubiera sido posible sin Refri. Por eso está ahí en la portada y por eso es casi un disco a dúo. Y bueno, que para mí yo creo que sirvió un poco para que la gente se tomara en serio el trabajo que hacía, porque yo creo que había mucha gente que no se tomaba en serio mi trabajo. Porque yo tampoco me lo tomo muy en serio, sinceramente. Entonces, claro, normal. Yo creo que sí te lo tomas muy en serio porque trabajas muchísimo. Yo trabajo mucho, pero... Le dedicas mucho. Pero a mí no me gusta tomarme las cosas muy en serio. Ah, no, claro, claro. Porque tampoco es nada trascendental, nada de lo que hacemos. Sí, eso es perfecto. No me gusta no me gusta como que nos creamos que hay cosas tan importantes, porque en realidad nada es tan importante, todo... Igual el próximo disco que hago es una mierda y ya está, y nunca más se oye hablar de mí. Desgracia y mira qué alivio. Entonces, sirvió para eso, para que la gente se tomara un poco en serio. Yo creo que como trabajo mucho con el humor, eso hay mucha gente que dice, pues igual detrás no hay nada. Y entonces con Manuel de Cortejo sirvió un poco para que la gente se diese cuenta que aunque me ría de todo y de mí mismo, que me parece que me tengo que reír todo el día de mí porque es importante, todo el trabajo de folclore es muy importante, toda la música contemporánea, la contemporaneidad que le es capaz de dar Refri, la producción tan chula, tan exquisita, tan especial, porque es muy peculiar, tú lo escuchas y sabes que es Refri, pues bueno, pues todo eso me lo dio este disco. Y esa puesta en escena tan preciosa que tú haces, lo has hecho siempre, desde el principio, desde que empezaras en locales pequeñitos, siempre eso es una necesidad tuya de expresarte así y a través de la vestimenta, de tus movimientos, de la palabra. Sí, a mí me gustan mucho esas figuras, esos paisanos, a veces también paisanes, pero normalmente paisanos, o sea,
señores, ¿no? Y en Asturias decimos paisanos a un señor Un mayor. señor. Ujú. Que te entran en el bar, estás en el bar y entran y de repente te hacen un juego de cartas o te hacen un juego con una cuerda y luego te cantan y te cuentan algo que muchas veces la gente les tiene un poco como de... Sí, Como prevención. ¿o como qué? si te vinieran a dar un poco de un poco Ah. de chapa, ¿no? Y que como que no les gusta mucho, parece que son pesados, borrachinos, alcohólicos, no sé qué, pero muchas veces saben mucho y tienen ahí dentro mucha sabiduría y la gente por nuestros prejuicios y nuestras historias, lo mismo que me pasaba a mí con el humor, pues no era capaz de ver la profundidad de la historia. Y a mí esos personajes de pueblo que saben cantar, que saben bailar, que te saben un chiste, te saben una poesía, te saben una copla de carnaval, te saben hacer un juego, bailan, no sé qué, y captan la atención de todo el bar y tienen un manejo escénico Totalmente. del lugar Total. Y del tiempo. Y, y de del todo. tiempo. Sí, A mí eso me fascina. no me extraña. Y no sé por qué era, que me preguntaste algo, pero... La necesidad tuya de ese y poderío escénico que me manejas. gusta mucho inspirarme en todo eso, que antes también estaba más presente en los escenarios, porque Sí. tú ves a Rocío Jurado, Hombre. ves a las folclóricas, ves a Juan Gabriel. Estás Ves a Juan tocando Gabriel mitos. allí que te mueve un hombrín así y a la gente hace... Ese rollo me parece que es muy interesante. Hay que cultivarlo, hombre. Sí, hay que cultivarlo. No es enseñar la perfección. No. Para nada. Es potenciar el magnetismo. Saber qué teclas hay que tocar y qué Eso. cuerdas hay que hacer vibrar. Oye, eso y me tentar flipa. y jugar y descubrirlas y que el otro se descubra también en qué le hace respirar, ¿no? Y qué le hace... Eso es Exacto. apasionante. El cortejo. Sí, menos Tinder y más Shiringuelu. Menos Tinder y más Shiringuelo, más ronda. Sí, Sí. yo Más creo ronda. que sí. ¿Queréis hablar algo más con Rodrigo o lo dejamos que vaya a descansar un poco para mañana disfrutar mucho de él? Gracias de corazón, Rodrigo. Qué placer Gracias, conversar Juana. contigo. Qué bien. Bueno, estamos ahí pendientes de ese Teatro del Infiesto y de todo lo que sigas haciendo. Qué Un bien. millón de gracias. Gracias a ti. Un Un millón de placer. gracias, Rey. Y a Gracias. vosotros. Gracias. Chao, buena tarde.